Buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo en vivo desde la página de Facebook de Elecciones Presidenciales Chile. Mi nombre es Ariel y bienvenidos a esta transmisión donde vamos a estar conversando en profundidad con el vocero de la ACES, Marcos Fauré. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Como sea, en verdad, da lo mismo. Bueno, Marcos, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y ustedes? Bien, todo bien, gracias. Bueno, Bueno. eres vocero de la ACES, uno de los elementos secundarios, organizaciones sociales más importantes de nuestro país. Y además eres estudiante. ¿Cómo primero decidiste entrar a la ACES? Tú fuiste parte de tu centro de estudiante en el Colegio Darío Salas y además estás en Ajá. cuarto medio. Como esta combinación como política en un año completamente alocado, cuarto medio, educación online, Ujú. por lo menos para mí no es una buena junta. Así que, ¿cómo decidiste entrar a la ACES con todo este contexto? O sea, en verdad, yo entré el año pasado, ya conocía la ACES de antes por como larga data en el fondo, como que cachaba más o menos como, por ejemplo, su trabajo con el trabajo que, bueno, ahora es nuestro trabajo, con la propuesta para la educación que queremos, que salió en el 2012, y nada, cachaba que era una organización como importante, pero no sabía mucho. Entonces ahí caché que había un afiche para la asamblea del año pasado, Asamblea Nacional, que se realiza una de todos los años, y nada, pues asistí y me quedé porque en verdad me di cuenta de que, nada, pues primero que necesitaba como un espacio para poder coordinarme con otros secundarios y secundarias de otros liceos, pero también porque creía justamente en lo que decían mis compañeros y compañeras, pues como que me hacía sentido, entonces en el fondo dije, claro, esto no es tan solo como, o sea, tiene que ver mucho con lo que pasa en nuestro liceo y hay que resolverlo desde ahí, pero también esto tiene que ver con muchas otras problemáticas y va mucho más allá también de eso de la educación. Entonces, Y bueno, estamos en contexto de pandemia. Todo ha funcionado de forma telemática, clase online. ¿Cómo han funcionado? Y también haciendo una proyección con una bastante insistente propuesta del ministro de Educación para poder regresar de forma presencial. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo han visto el tema de la conectividad? ¿Cómo han tratado de resolver los problemas? ¿Han intentado resolver sus problemas? ¿Se han involucrado? ¿O han dejado la conexión directa con los centros de estudiantes o las direcciones de los colegios? o sea, es que en verdad acá hay una problemática que es evidente de la que no se ha querido hacer cargo el ministerio y en verdad se arrastra hace mucho tiempo, en verdad, que tiene que ver con cómo el Ministerio de Educación ha dejado de lado a la educación pública y a la educación en general hace mucho tiempo y el gobierno en general. Entonces, bueno, de hecho podemos verlo como en las medidas que se tomaron al inicio de la pandemia, se tomaron mucho antes medidas en torno al ámbito económico, antes que medidas en torno al educativo, y las medidas en torno al educativo fueron las más improvisadas, no se entregaron guías muy claras, y sabiendo igual que se pueden resolver estas problemáticas de muchas otras formas, o sea, como hoy en día, por ejemplo, si es que tuviéramos control comunitario entre los liceos, que es una de nuestras propuestas, justamente entre la propuesta de educación que queremos, sería mucho más fácil, por ejemplo, poder resolver el tema de la conectividad, ya que con el control comunitario las comunidades podrían decir, ¿saben qué? Tenemos esta problemática de que no todos los cabras tienen acceso a internet, no tienen acceso a un computador o algún aparato con el cual conectarse, que ojo, no son las únicas problemáticas que existen en torno a la teleeducación hoy en día, que lo sabemos. Eh, pero que en el fondo, a través del control comunitario, podrían decir las comunidades, ya, estas son las problemáticas, entonces pasemos estos computadores a cada uno de los estudiantes y listo, pero eso hoy en día es muy complejo debido a la burocracia que tiene justamente el sistema que tendría que pasar en el fondo por los sostenedores, por la dirección, entonces sabemos que es mucho más complejo y bueno, también lo hemos visto en el último tiempo cómo al final y al cabo las decisiones hoy en día están siendo tomadas por los sostenedores o por los alcaldes o por el ministerio mismo y no pasa la decisión por las bases, no pasa la decisión por los estudiantes, no pasa la decisión por los apoderados, por los profesores. Entonces, eso en verdad. También el tema de la organización entre ustedes. No es fácil conectarse, no es fácil organizarse a través de Zoom, pero también tiene los beneficios de llegar a mucha más gente. ¿Cómo organiza la ASEA a nivel nacional? ¿Por qué la coordinadora de estudiantes secundarios y el objetivo es que lleguen a la mayor cantidad de gente posible o solamente se concentran en Santiago? O sea, no, ahí hace a lo largo de todo Chile, en verdad, como, o sea, en especial para el sur está Los Ángeles, Concepción, Araucanía, Chiloé.
Existe coordinación con ellos, con ellas, hemos hecho trabajo en conjunto, hemos llevado jornadas de discusión en torno, por ejemplo, a la jornada o sea, nuestras demandas, nuestro pliego de demandas justamente que tenemos levantado hoy en día salió de una jornada coordinada a nivel nacional, entonces en verdad sabemos que acá es importante también poder coordinarnos, no tan solo a nivel metropolitano, porque sabemos que hoy en día las problemáticas no se centran tan solo acá, o sea, sabemos que Chile además es un país sumamente descentralizado, entonces las regiones siempre han estado dejadas de lado, y bueno, en verdad como que para lo único que le importa en verdad al gobierno, al Congreso, es para poder seguir extrayendo y seguir produciendo más allá de las problemáticas que puedan tener los cabros hoy en día. Entonces, eso, como que no hemos podido coordinarnos de mucho mejor forma gracias a la como situación de alguna forma. Claro. Entonces, como, o sea, al menos porque se nos hizo más fácil que otras veces, porque igual lo hubiésemos hecho de no haber sido por la pandemia con el resto de regiones. Pero, claro, al mismo tiempo tiene el problema de que hay compañeros y compañeras que no se pueden conectar, por ejemplo, a la asamblea, que también es complejo y que también en cuanto al trato también es distinto. O sea, como cosas que antes nos demoraban una hora, ahora demoran 3 horas, por ejemplo. Y bueno, dijiste que tenían un petitorio de demandas. ¿Cuáles son? Sí, hoy en día las demandas que tenemos son 4, entre las cuales están, bueno, primero que nada, el no retorno a clase durante todo el año 2020, porque sabemos que las condiciones sanitarias hoy en día no están, que además como que hay una desconexión total de parte del ministerio, de parte de las autoridades municipales, de parte de los sostenedores, con cada una de las comunidades educativas y cuál es cada una de sus problemáticas. Acá sabemos que en verdad se puede resolver esto, al menos durante este año, y mientras que no estén las condiciones. Por ejemplo, a través de resolver las problemáticas de conectividad, que sabemos que en verdad como que la educación no es una prioridad hoy en día para el gobierno, porque vemos cómo invierten, por ejemplo, en represión, en más cámaras, en esta supuesta seguridad, cuando en verdad las problemáticas hoy en día son otras. Entonces, eso por un lado, por otro lado también justamente asegurar la alimentación para todos nuestros compañeros y compañeras, entendiendo que hoy en día en este contexto hay mucha gente que ha perdido su trabajo debido a la pandemia, que hay mucha gente que de por sí no ha podido salir a trabajar porque por la pandemia no le permite, porque son comercio ambulante, por ejemplo, y debido a que sus comunidades están en cuarentena no lo pueden hacer. Entonces, justamente ante esto y ante también el peligro de que muchos compañeros y compañeras terminen en el fondo trabajando antes de terminar el colegio, es que también creemos que es importante que se le garantice el alimento tanto a los estudiantes como a sus familias. El tercer punto tiene que ver con la no repitencia este año. Sabemos que en verdad la repitencia es muy compleja para cada uno de los estudiantes en el sentido de que afecta profundamente a la salud mental de esa persona, teniendo en cuenta que además están en una situación normal y que nos está afectando a todos a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Entonces, y que además cada una de las situaciones como tanto personales como de comunidades son distintas. Entonces, ante esto lo que nosotros proponemos es justamente no repitencia, que, bueno, la eliminación del NEM de por sí, del NEM y el ranking de notas, y que la repitencia sea en el fondo voluntaria y que las comunidades puedan ver cuáles son las deficiencias, entre comillas, que tuvieron años anteriores o este mismo año en torno a los vacíos de contenido y ver cómo los van solucionando, teniendo en cuenta también la salud mental de cada uno de los estudiantes y sin sobrecargar. Y el cuarto punto, nuestra exigencia es acceso universal y gratuito a la educación superior, entendiendo que este no es un año normal, que nunca han estado las condiciones para preparar una prueba, que no tendría por qué pagarse un preuniversitario, que no tendría por qué tener que estudiar para poder dar una prueba específica, que no mide realmente cuáles son tus capacidades, que te puede dejar fuera de alguna carrera donde realmente te vaya lleno de lo que tú quieres ser realmente. Entonces, acá lo que nosotros creemos que es necesario un acceso universal y gratuito, en especial por el contexto y también porque sabemos que a través de este método se podrían también solucionar los problemas, primero, de deserción escolar y segundo, también de vacíos de contenido justamente a través de un bachillerato, un propedéutico, en donde se nivelen los conocimientos, los vacíos de contenidos que existan ya por defecto por el sistema educativo que tenemos hoy en día, en que hay una educación para ricos y una educación para pobres, como también los vacíos generados por la propia pandemia. Y bueno, ¿han tenido conversaciones con autoridades
Ministerio de Salud, autoridades municipales, principalmente de Santiago, que la mayor cantidad de colegios municipales se encuentran en esta comuna, o todavía no? O sea, es que en verdad acá nunca se nos han escuchado las voces de los estudiantes en general, y cuando se le invitan a estas mesas de supuesto diálogo, en verdad es solo para cumplir como para la tele, para el papel, porque en verdad termina haciendo lo que se les da la gana a ellos, como su verdadero interés, en verdad. Nosotros igual tuvimos una reunión, se nos invitó a una reunión desde la Subsecretaría de Educación Superior para ver el tema del sistema de admisión al 2021 o 2022, si es que no me equivoco. Y claro, nosotros fuimos y en verdad fuimos a plantearles que, y a decirles que en verdad acá la realidad es otra y que es impresentable que hoy en día se esté viendo el sistema de admisión del 2021, que va a ser una prueba también, que también va a haber selección nuevamente, cuando las problemáticas educativas son otras y no se han querido hacer cargo. Cuando las problemáticas van en torno a que las cajas de la Junadep, por ejemplo, llegan en mal estado a cada uno de los liceos, o sea, también las problemáticas van en torno a que nos quieren hacer volver a clase aunque las condiciones no están, exponiendo a profesores, a trabajadores, a familia entera, a estudiantes. También las problemáticas están hace mucho tiempo, con que los liceos se llueven, con que estamos hacinados en nuestras aulas porque somos 45 en salas muy pequeñas, porque no hay jabón en las escuelas mismas. Entonces, ante estas condiciones también sabemos que hoy en día no podemos volver. Entonces, en verdad es un ministerio completamente desconectado de la realidad nacional, de la realidad estudiantil, de la realidad de cada uno de los territorios. Y bueno, también le hago el llamado a la audiencia a dejar sus preguntas en los comentarios para poder leerlos y hacerle las preguntas a Marcos Foré, que es uno de los voceros de la ACES. Y bueno, dentro de las propuestas que planteabas, está la eliminación del NEM y del ranking. ¿Tienen alguna otra alternativa o eliminación de frentón? Porque igual las notas del colegio deberían tener un peso, por algo uno va al colegio y también tiene este sistema de evaluación. Entonces, por eso te planteo la problemática, porque también queda un espacio. Entonces, ¿tienen alternativas o buscar una reforma a esto que ya está planteado? O sea que esto no tiene que ver con una reforma de por sí. Nosotros creemos que los cambios deben ser estructurales, que la educación de por sí, de raíz, que la que tenemos en Chile está mal, porque una educación de mercado, una educación que no se prepara o no está pensada en el desarrollo integral de cada una de las personas, sino que está pensada en el fondo en el producir, en el sacar mano de obra barata también, hay que decirlo con todas sus letras en el fondo. Los liceos de periferia, los no emblemáticos, en el fondo los no privados, están pensados en el fondo para sacar mano de obra barata, o sea, y así lo sabemos. Entonces, acá hay que cambiar la lógica entera de la educación, que sea una educación que sea integral, que sea para buscar el desarrollo de cada una de las personas, como también el desarrollo del país en sí mismo. Entonces, nosotros evidentemente creemos que acá se tiene que acabar el NEM y el ranking, porque son sistemas que en el fondo son antivalóricos, son de competencia entre propios compañeros, que en el fondo no educan en la solidaridad, no educan en que son valores de mercado al final y al cabo. Entonces nosotros creemos que acá hay que eliminar con esto. Las notas en verdad tienen un carácter más bien como formativo, evaluativo, diagnóstico, más que no puede ser un sistema nuevamente punitivo como lo es hasta ahora, tanto como el CIMSE, como la PSU, y las notas de por sí. Nosotros sabemos que acá hay distintos contextos, distintas necesidades, y mientras que no se cambie la educación de raíz, también el problema va a seguir ahí. Entonces nosotros creemos que es necesario también en este contexto hacerlo, pero en cualquier otro contexto es necesario también hacerlo, porque no tiene ningún sentido más allá de que el generar la competencia entre compañero y compañera. Y bueno, eliminamos el NEM ranking y ¿cómo ingresamos a la universidad desde su punto de vista? Acceso universal y gratuito a la educación. Acceso universal y gratuito. No, sí, sin propedéutico, propedéutico con justamente, primero nivelaciones, porque sabemos que hay niveles muy distintos entre cada una de las escuelas, pero también un sistema que nos permita también ir orientando hacia cada una de las carreras, entendiendo que muchas veces uno quiere entrar a una carrera por las expectativas que también tiene uno de poder ganar el dinero, por como lo que se dice que es, cuando realmente uno no necesariamente quiere entrar a estudiar eso. Entonces, en el fondo, lo que nosotros apostamos es al desarrollo integral de las personas, entonces que se desarrollen en los que les apasiona, lo que les gusta, como al final y al cabo, que sea un desarrollo porque de verdad quieren y porque disfrutan trabajando en lo que quieren ser,
y no en el fondo porque se gana más plata en eso y así pueden sobrevivir. Entonces, algo más parecido a un bachillerato, podríamos como zanjar Claro, similar más o menos. quinto medio destinado al bachillerato. Uh-huh. Ya. Más o menos. Y bueno, también, para ir conociéndote a ti también, estás en cuarto medio. ¿Estás preparado para la PTU? ¿Qué quieres estudiar también? O sea, bueno, yo sí estoy en cuarto. Sí, me he preparado, pero también, bueno, o sea, como más o menos ya estoy bien con los puntajes y todo, pero también sé que este sistema de la prueba de por sí no es lo que se venía exigiendo. Nosotros exigíamos un cambio entero al sistema de admisión. O sea, la demanda acá no es nueva, la de acceso universal y gratuito. Viene arrastrándose desde el 2006 incluso. Entonces, en verdad no es que yo esté contento con esto y de hecho no... De hecho, le dijimos al ministerio en esa reunión que tienen un plazo de 4 meses para poder cambiar el sistema de admisión porque si no es evidente cuál va a ser la respuesta desde el movimiento estudiantil en general. Entonces, que no vengan a decir ahora nuevamente que no saben realmente, que nadie les avisó, que no saben de la problemática, porque la problemática acá es clara. Pero bueno, fuera de eso, en verdad, quiero estudiar ingeniería en sonido, producción musical, algo así. Como que por ahí me inclino, la verdad. Pero claro, como que es complejo también teniendo en cuenta hoy en día cuáles son las condiciones para poder hacerlo y también el cómo poder hacerlo. Bueno, acabas de nombrar que están avisados, por así decirlo, si es que no se cambia el sistema de admisión. Ustedes ya tenemos antecedentes que la PSU del año pasado fue desastrosa. Tenemos que fue dado en condiciones inseguras, que la filtración de prueba de historia para después suspenderla y dar el mejor puntaje, un desastre. Un desastre el trabajo del Ministerio de Educación, pero tampoco se ve una mejora de aquí a 4 meses. Ya hemos visto que el Ministerio está concentrado en el regreso a clases presenciales. Si es que volvemos, esto ya se realiza en enero, muy pasado el año escolar. Entonces, creo que el camino va a lo que va a ser lo mismo del año pasado. O también se han discutido las normas sanitarias, porque en enero se habla que puede llegar una vacuna, pero no es seguro y tampoco se puede fiscalizar si es que alguien puede tener o no vacuna. Así que si lo han pensado, la realización de la PTU, que creo que debe ser una de las bases de lo que ustedes discuten en su asamblea. Claro, o sea, en el fondo, bueno, como lo decíamos, en verdad es como un ministerio que está desconectado de la realidad nacional, de la realidad, y tampoco es porque no sepan, sino que tiene que ver con hacer caso omiso para sus propios intereses, para los intereses de quienes están detrás de ellos, que sabemos que el empresariado, que buscan en el fondo hacer funcionar los liceos nuevamente como guarderías y no como lo que deberían ser, centros de educación. Entonces, bueno, en verdad la prueba también hemos visto que en la mesa que va a discutir como las condiciones y el cómo se va a hacer va a estar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y además el Ministerio del Interior, lo que nos parece un hecho gravísimo de por sí y que nos viene a confirmar lo que ya sabíamos de antes, que es que el Ministerio de Educación está haciendo como un Ministerio del Interior 2. Entonces, al final como que su actuar no va de la mano, o sea, leyes como aula segura, también como las querellas por ley de seguridad interior del Estado en contra de compañeros y compañeras. Entonces, acá sabemos que las intenciones están claras por parte de ellos también, como que no buscan que esta prueba se dé a toda costa, a pesar del costo humano que pueda tener esto, y a pesar de que no están las condiciones educativas para poder hacerlo. Y ustedes bueno, también mezclando los temas de este Ministerio del Interior 2 que denominas, producto que ustedes han tenido el antecedente de Víctor Chanfreau, que tuvo varias querellas por parte del Estado, y ustedes cómo la han afrontado, porque viene la seguida, esto fue en enero, ustedes entraron en marzo, junto con tu compañera, Isidora Godoy. ¿Y cómo lo han discutido hasta ahora y también el riesgo que podrían, por así decir, correr si es que esto se mantiene y sobre todo en contexto de pandemia, que yo lo recalco mucho porque es algo no menor? Estamos en un proceso que hay contagio, no hay soluciones claras y hay que cuidarse también.
Así que por eso te planteo la pregunta. O sea, como en torno al tema de la represión, nosotros sabemos que siempre va a estar presente, lo hemos visto igual históricamente, como desde el 2011, desde el 2006, en cómo entraron a desalojar los liceos, lo vimos el año pasado en cómo entraron a desalojar un liceo a punta de perdigonazos. Entonces sabemos que no son decisiones a tontas y a locas, que son también amparadas por parte del ministerio, que los pasan, las omiten en el fondo también. Entonces, sabemos que hay problemáticas así que no han sido abordadas nunca, que en verdad los intereses acá no van por la real educación de cada uno de los estudiantes. O sea, cuando exigimos educación no sexista no se nos escuchó, cuando exigíamos educación gratuita tampoco se nos escuchó. Entonces ha sido así históricamente, como que para lo único que salen a responder es cuando hay protestas o hay movilizaciones y salen en el fondo a criminalizar los movimientos sociales de por sí. Entonces, como más allá también de que, como en el tema de la pandemia, nosotros sabemos que la protesta es necesaria, la organización también, en especial en estos contextos donde no se nos escucha, porque sabemos que la única forma de que se nos pueda escuchar o que pueda haber algún cambio es la calle. O sea, un claro ejemplo es el tema del 10%, que si bien no está cercano a lo educativo, nos demuestra que la calle, la protesta, la organización, fue lo que logró en el fondo que se ejecutara el retiro del 10%. O sea, de haber sido por voluntad política, no se hubiese hecho nunca, no se hubiese tramitado nunca. Entonces, en verdad eso, como que nosotros sabemos que las herramientas están, o sea, que la protesta y la organización siempre ha sido nuestra forma histórica, pero también sabemos que se puede protestar de forma segura y así lo hemos demostrado también a lo largo de la pandemia, que no se ha dejado de hacer también. O sea, cada uno de los territorios lo ha hecho y en verdad... sabemos que los riesgos existen, pero si es que uno se cuida y uno toma las medidas también es distinto. También te consulto si tiene va a tener alguna participación política. A ver, bueno, nombra acá la voluntad política. ¿Tienes participado en algún partido, organización o solamente en la ACES? O sea, yo soy parte de la ACES en verdad, en ninguna otra organización. Eso, soy estudiante de base. Bueno, no eres de base, estás en la vocería. Así que también tiene una cierta autoridad dentro de estos temas, y junto con esto también te consulto una gran discusión que se ha generado a lo largo del tiempo, que es la votación de menores de edad. Se habla mucho que la ACES, bueno, tuvieron una intervención ahora en el Metro de Santiago, y ustedes ¿están de acuerdo con que se voten los menores de edad? ¿Creen que no debería hacerse, esperar? A pesar de que ustedes también fueron una de las personas que se involucraron directamente, pero esto también correría mucho más. No sería solamente con el plebiscito, sino con la elección de los constituyentes, con la elección, el plebiscito de salida, entre otros temas más. Así que, ¿ustedes tienen alguna postura respecto a la votación de menores de edad? O sea, en verdad acá el tema va más allá del voto de por sí. O sea, nosotros sabemos que a los secundarios, a los menores de edad, históricamente se nos ha criminalizado leyes como Aula Segura, ya lo decíamos, las individualizaciones y querellas en contra de compañeros y compañeras. Entonces, claro, como que en verdad nunca hemos sido sujetos de derecho acá, ni hemos sido escuchados realmente. Pero, o sea, o al menos las instancias como que dicen de diálogo, porque sabemos que en eso nunca nos han escuchado, pero sí nos han escuchado, por ejemplo, con el tema de las evasiones. Entonces, nosotros sabemos que esto va mucho más allá del voto, que no es tan solo con asegurar el derecho a voto individual, sino que tiene que ver con asegurar la participación vinculante de las organizaciones sociales dentro, bueno, del proceso ahora constitucional de por sí, como también en todos los procesos que vengan de ahora en adelante. O sea, sabemos que nunca más tienen que o sea, nunca más deben pasar por encima de nosotros las decisiones, ya sean dentro de nuestros liceos, dentro de nuestros barrios, a nivel nacional también, y no me refiero como a nosotros tan solo como a estudiantes, sino que también a los sectores organizados, al pueblo en general, que nunca ha sido escuchado, que siempre se le ha pasado por encima, que siempre se le ha pisoteado. Entonces, en verdad, esto va más allá también del solo plebiscito, que nosotros sabemos que acá que es evidente que va a ganar la prueba y la Convención Constitucional, pero que tiene que ver también con que sean escuchados realmente y que sean partícipes de la misma redacción de este proceso y de todo lo que venga después, las organizaciones sociales de base. Pero ahí no me respondiste la pregunta. ¿Están de acuerdo
con que los menores de edad, de 16 a 16, 17 años, puedan votar en el plebiscito del 25 de octubre? Es que ya te lo dije, en verdad. Sí, pero va más allá de. O sea, es que va más allá. Después vamos con las otras preguntas, que la participación directa que debería estar redactada en una nueva constitución, que es el tema de la democracia con mucha más participación de las organizaciones sociales, no solo de la ACE, y estoy muy de acuerdo contigo, que no solamente de la ACE, sino los sindicatos, organizaciones sociales en general, y la participación de independientes, que es un tema bastante preocupante. Entonces ahí te doy el pase para que también te puedas explayar mucho mejor cómo es la participación, cómo crees que debería mejorarse la participación en todos los sentidos, ustedes como organización, ustedes como involucramiento dentro de la política misma, porque tú mismo lo dicho, no tienen conversaciones, no han tenido diálogos directos, la criminalización de ustedes como estudiantes. Entonces, ¿cómo mejoramos desde su perspectiva y también de la tuya como estudiante la participación política de los estudiantes, no solo en el tema electoral, sino también en general? Un tema de no solamente con diálogo con autoridades, conexión con las otras ACES, por ejemplo, el rol de la CONES, por ejemplo, participación con la CONFECH, que también tiene que ver relación con temas estudiantiles. Entonces, ¿cómo van esas relaciones para también aumentar la participación política de ustedes como estudiantes, más allá del voto como recién nombrados? O sea, es que, bueno, todo parte en verdad en los mismos liceos, en los establecimientos educacionales, que creemos que ahí lo fundamental es la organización. Bueno, lo que planteábamos, el control comunitario, que las decisiones no pasen tan solo por el director, no tan solo por los sostenedores, no tan solo por las municipalidades o el ministerio, sino que deben pasar por las comunidades, porque nadie sabe mejor que los mismos estudiantes, que los mismos apoderados, que los mismos profesores, cuáles son las problemáticas que tienen. Y esto también se extrapola como más allá también de tan solo el establecimiento escolar. O sea, hoy en día sabemos que las asambleas territoriales existen a lo largo del país y surgieron después del 18 de octubre, y acá pasa lo mismo. O sea, nadie sabe mejor que ellos, ellas, cuáles son las problemáticas que tienen en su propio barrio. O sea, el alcalde, más allá de que sea un territorio más pequeño de lo que es un país entero, de por sí no sabe lo que pasa en cada uno de los rincones, cuáles son las problemáticas reales de cada lugar. Entonces, ante esto creemos que, bueno, primer paso fundamental, la organización, para poder deliberar, para poder discutir, para poder construir también más allá, porque sabemos que, por ejemplo, hoy en día hay problemáticas que no pueden esperar, por ejemplo, como la falta de alimentos en muchos lugares. Entonces, ante esto, la organización ha sido una forma de respuesta también ante una necesidad. Entonces, ahí han surgido las ollas comunes, han surgido también redes de abastecimiento. Entonces, en verdad, como que nosotros creemos que la participación política no tiene que ver tan solo con las instancias como, entre comillas, institucionales, como lo pueden ser los diálogos con autoridades, que de hecho estos diálogos ya estamos cansados porque sabemos que no se logra nada, como también estos diálogos como supuestamente vinculantes, que en verdad nunca lo han sido, que nosotros creemos que tiene que ver con la organización entre compañeros y compañeras, y también articular esta organización con más establecimiento y con más territorio. Organización. Creo que tú dices siempre esto va más allá de todo solamente el voto, ejecutarlo en el voto, sin quitarle la importancia a este. Pero vemos que la participación es súper baja. Tenemos una muy baja participación ciudadana en general y sobre todo de los más jóvenes. Es bastante preocupante, y cómo también ustedes como organización llaman a movilizar, porque no es menor. Tenemos que hay centros de estudiantes que cuestan conformarse, poca votación. En los centros de universidades, hay universidades que no tienen centros de alumnos. Por ejemplo, la UTEM, la USACH tiene bastantes problemas. La Universidad de Chile no alcanzó un quórum para poder tener centro de alumnos. ¿Y ustedes cómo llaman a organizarse, a participar? Porque la participación estadísticamente es muy baja. O sea, si hablamos de temas de votos, tiene que ver con, primero, un desgaste de la institucionalidad que ha demostrado históricamente de que no da respuesta a las problemáticas reales, a las necesidades de cada uno de los territorios, a las necesidades como reales de la gente, que velan por sus propios intereses, y así ha quedado demostrado. O sea, el estallido de por sí, la revuelta, no es tan solo responsabilidad de Piñera y su gobierno, sino que también de todos los gobiernos que vinieron detrás, de Bachelet, de Lagos, de Frey, de todos los quienes pactaron esta supuesta democracia, como de la alegría que iba a llegar y que nunca llegó realmente. Entonces, como eso, como primer punto, y como segundo punto, también tiene que ver con empezar a comprender también la organización más allá de como la conocíamos
normalmente, o sea, como las formas más formales, valga la redundancia por decirlo de alguna forma, de organización, como lo pueden ser los centros de estudiantes, como lo pueden ser las confederaciones, porque hoy en día, por ejemplo, para la PSU, para las movilizaciones en contra de la PSU, muchas de las organizaciones, bueno, nosotros no fuimos la única organización que convocó, fuimos muchas organizaciones las que convocamos, pero también de por sí la autoconvocación es súper importante, o sea, surgieron miles de asambleas autoconvocadas a lo largo del país por cada uno de los establecimientos donde se iba a ejecutar la PSU, por ejemplo. Entonces, en verdad como que esto va más allá, o sea, siempre digo más allá, es un poco, pero... Pero, por ejemplo, los liceos, para cuando se dieron las evasiones masivas, no fueron los centros de estudiantes que la organizaron, sino que eran estudiantes autoconvocados, que a mí me pasó en mi propio liceo. O sea, más allá de que yo sea parte del centro de estudiantes, fue como, oigan, cabros, me llegó este mensaje de un cabro del Siria, ¿cachai? Y dicen que evadamos. Y fue como, ya, démosle, ¿cachai? Entonces, como asamblea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Ya, listo, démosle, ¿cachai? Entonces, como que son formas más rápidas, más sencillas, de forma asamblearia, que al final y al cabo terminan siendo más útiles y mucho más, como, no me sale la palabra, es como mucho más... Dinámica, rápida. Dinámicas, eso, dinámicas rápidas, no tan burocráticas como lo puede ser un centro de estudiantes, como lo puede ser una confederación, y al final lo que se necesita hoy en día, o sea, una movilización no puede esperar 2, 3, 4 días, tiene que ser ahora porque ahora son las problemáticas, entonces, así lo sabemos. Entonces, tú dices que el autoconvocarse, las redes sociales, que es súper importante. Si las redes sociales, este movimiento social no hubiera realizado por un tema de cómo autoconvocarse, el estallido social es un movimiento pálico. Tenemos un líder un líder carismático que nos llama a marchar, pero también eres como parte de una institución. Recordad que la ACES, si es podemos denominarlo una institución como definición. Entonces, ¿por qué también entrar a organizar esta institución también pensando que quizás ya no estamos en unos tiempos de organización? O sea, es que la ACES no es una institución de por sí, no tenemos el funcionamiento burocrático, somos una organización de base, funcionamiento asambleario, es prácticamente lo mismo que una asamblea autoconvocada de un liceo, solo que a nivel como metropolitano. Entonces, en verdad, tenemos un funcionamiento que puede ser súper dinámico, práctico y que también en el fondo está adecuado, o sea, sabemos, el 2012 los estatutos de la ACE eran completamente distintos a los que tenemos hoy en día, en el sentido de que en ese momento era necesario como, creo que era antes del 2012, era necesario ser parte de un centro de estudiantes, como lo es hoy en día la CONES, por ejemplo, para poder participar, pero hoy en día no, porque se sabe que en verdad no es necesario que seas un centro de estudiantes, parte de un centro de estudiantes para poder movilizarte, para poder movilizar gente de tu colegio. Entonces sabemos que esto trasciende mucho más allá de estos niveles como más formales de participación política. Bueno, recuerden hacer sus preguntas en los comentarios. Aquí por interno nos dicen que tenemos que recordar que el día viernes va a haber un live con Violento Parra. Horario a confirmar, y también se realizó una encuesta durante las personas que están en el live sobre si es que debían votar o no los menores de edad. La respuesta sí tuvo un 27% y la respuesta no tuvo un 73%. ¿Qué opinas de estas cifras dentro de las personas que nos están viendo? O sea, no sé, la verdad, no sabría decir, sabemos que igual las encuestas son distintas dependiendo de cuándo, dónde, o sea, históricamente las encuestas no necesariamente han representado lo que el sentir popular. Yo creo que no hay mejor termómetro que la calle misma, que lo que se dice, no tan solo como en la Plaza Dignidad, sino que también lo que sucede en cada uno de los territorios, lo que se discute en la asamblea, lo que se discute también en las discusiones familiares, incluso, como que va mucho más allá también. Entonces, bueno, de la perspectiva que tú dices que si en la manifestación social la gente está de acuerdo con que los menores de edad voten. Sí, o sea, es que en verdad como que es lo que yo veo, pero también es como lo que se evidencia de por sí, o sea, hay muchos sectores que hacen campaña por ello,
como por ejemplo, no sé, o sea, la Red Internacional Chile Despertó, sabemos que está de acuerdo con aquello, o sea, hay muchas organizaciones sociales que han levantado la voz en torno a aquello. Entonces, bueno, los mismos carteles también, entonces, como el mejor termómetro en verdad en la calle más que una simple encuesta. Y un tema de organización de ustedes, ¿cómo hacen? ¿Cómo se eligen a ustedes como voceros? Bueno, en verdad nosotros solemos tratar de no tener votaciones porque sabemos que, bueno, es un funcionamiento súper burocrático las votaciones que en verdad como que nuestro funcionamiento funciona a partir de los consensos que tenemos como asamblea, confiando también como en los compañeros y compañeras, teniendo en cuenta de que estamos para lo mismo, que buscamos en el fondo construir un mejor país y una mejor educación, cambiar la educación de fondo. Entonces, como lo hacemos es que Asamblea Nacional, estamos ahí y un compañero nomina, por decirlo así, a otro compañero y dice por qué en el fondo cree que puede ser un buen vocero. Pasa lo mismo con todos los cargos, o sea, encargados de comisiones, relacionadores públicos y así. Pasa lo mismo, que es como, no sé, yo creo que Pepito puede ser vocero porque ha trabajado súper bien este año, es responsable, bla, bla, bla. Entonces, en el fondo, después de eso, se habla, y se decide, o sea, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, ya, entonces, ¿cachai? Y son Interesante. cargos absolutamente revocables en cualquier momento también, o sea, si es que el día de mañana la asamblea dice que yo no estoy haciendo muy bien mi pega, mi trabajo al final y al cabo, es un cargo que puede ser revocado en cualquier momento. ¿Y qué queda de ahora en adelante? Bueno, hemos hablado de la PSU, hemos hablado del plebiscito, ahora viene el aniversario del 18 de octubre también, fecha poco importante, por ejemplo, hoy día, efeméride, que también se organizó la primera evasión masiva desde la subida de los 30 pesos, organizada también por organizaciones secundarias. ¿Y qué crees que es lo que viene ahora? Hemos conversado muchos temas, pero también hay que ir proyectando las cosas dentro del corto plazo y también del largo plazo. O sea, sí, al menos en corto plazo, nosotros sabemos que hay cosas evidentemente que se tienen que realizar, hay cosas por las cuales tenemos que manifestarnos. O sea, hay cosas impresentables hoy en día, por ejemplo, el caso de Anthony, del chico que Carabineros empujó del puente Pío Nono hacia abajo en un acto completamente despiadado y criminal. Nosotros sabemos que acá tienen que haber en el fondo existen responsabilidades políticas y materiales de esta situación y que tiene que haber juicio y castigo para los responsables de ellas, como también de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, acá han habido manifestaciones y van a seguir habiendo manifestaciones hasta que haya justicia en verdad por todo lo que ha sucedido últimamente, o sea, y no me refiero tan solo como a justicia en el sentido como de las condenas, sino que también creemos que acá tiene que haber disolución, una disolución, por ejemplo, de la institución de Carabineros entera, porque sabemos que no es un problema como aislado, sino que es una institución entera que esta podría. Y bueno, se viene como lo que ya sabemos, en verdad, 18 de octubre, conmemoración, nosotros sabemos que hasta ahora no han sido respondidas nuestras demandas, que también el plebiscito es solo el comienzo, y ni siquiera el comienzo, es parte más del camino que se levantó el 18 de octubre en adelante, entonces queda mucho por qué luchar todavía, muchas movilizaciones, muchas asambleas, mucha construcción, pero sabemos que estamos bien encaminados hasta el día de hoy. Y bueno, has tocado hartos temas políticos, pero la pregunta creo que también va, Doc, ¿te gusta la política? O sea, es que en verdad todo es política, desde nuestras relaciones de amistad, el cómo las construimos, cómo nos relacionamos con las otras personas, nuestras propias identidades, hasta lo que estamos haciendo ahora como de hablar como en torno a política misma, todo está relacionado, así que no podría decir que no, o sea, como que yo creo que si uno dice que no le gusta la política es como algo complejo porque la política está en todas partes. Yo creo que hay que diferenciar en el fondo la política de la casta política, de quienes están sentados en el Congreso, que en el fondo es la política institucional, la política en la medida de lo posible, la política de los privilegiados también. Y bueno, verdad, buena corrección. La pregunta era si te interesa la participación política. Y también te hago la pregunta como si es que tú te consideras alguna tendencia. O sea, evidentemente, bueno, me gusta la participación política y por sí, pero también como que
bueno, soy de izquierda, como es innegable, como que acá no existe esto como de ni izquierda ni derecha, porque en verdad como que también sabemos que quiénes son los responsables hoy en día de que el país esté como esté, de la situación que estamos hoy en día, o sea, tanto la derecha como la concertación, esta supuesta centro-izquierda que en verdad nunca fue, son los responsables de que hoy en día estemos como estemos. O sea, son los responsables, bueno, también del mal manejo de la pandemia hoy en día, el gobierno que tenemos, pero también de la pésima educación que existe, de las pensiones, de las aguas que estén privatizadas hoy en día. O sea, responsabilidad de Lagos, responsabilidad de Freire, responsabilidad de Bachelet y toda la concertación y la casta política que está hoy en día. También las leyes represivas son también de estos supuestos sectores de izquierda que en verdad bien sabemos que no lo son, o sea, que más prefieren como salvar sus propios cuellos a las vidas o a los intereses reales de sus propias cabezas, perdón, de la gente. Entonces, eso en verdad. Bueno, igual se te nota bastante desconfiado de la política, como en general, y creo que es algo bastante claro. Y, y también te planteo la pregunta, si es que te gustaría como involucrarte en esta casta política que tú nombras mucho más adelante, o por ejemplo en un centro de estudiantes cuando entres a la universidad, o cierras con tu participación política con la ACES cuando dejes de ser vocero. O sea, participación política siempre va a haber. O sea, esto va más allá de ser vocero de una organización de por sí. Yo voy a seguir participando en mis territorios, donde vivo, donde sea que vaya a estudiar, voy a seguir organizándome en cualquier trabajo, porque sé que en el fondo es necesario para poder transformar y para poder exigir condiciones mínimas, lamentablemente hoy en día, pero también para poder construir la sociedad que queremos más adelante. Entonces, no quiero adentrarme dentro de la política institucional, porque en verdad todos sabemos para quién juega ese tipo de política. O sea, desde los partidos como que supuestamente se decían de izquierda, o los que supuestamente estaban a favor del pueblo, que estaban en exclusión del pueblo, como el Frente Amplio, vimos que al final terminaron haciendo todo lo contrario, aprobando leyes represivas, vimos que también no han estado a la altura de lo que deben ser, como también todos los partidos de concertación, o sea, todos ellos que se dijeron pueblo en algún momento nunca lo fueron realmente. Y bueno, ¿para qué decir de la derecha cuando realmente ellos lo único que les interesa son los intereses de los empresarios que están detrás de ellos? Bueno, Marcos, ya estamos llegando al final de la entrevista del día de hoy. Te doy este espacio también para que algo que quieras agregar, algo que quizás te gustaría discutir antes de ir cerrando. O sea, nada, que acá es, primero que nada, creo que es muy importante esto y que, bueno, es la exigencia como más importante que tenemos hoy en día, más urgente, que tiene que ver con el juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e intelectuales de la violación sistemática a los derechos humanos. Creemos que esta lucha hay que darla, es necesaria, porque no hablamos tan solo como de quién empujó a Anthony, sino que también de quién lo encubrió, también con los casos de mutilados oculares. O sea, hoy en día hay más de 400 personas víctimas de trauma ocular, miles de personas que fueron heridas durante las manifestaciones, como también las responsabilidades que hay ante la pandemia. O sea, sabemos que Mañalich tuvo un actor negligente y también por eso se le está encubriendo hoy en día. O sea, no es casual lo que está pasando en estos casos. Entonces, creemos que es necesario que exista juicio y castigo para los responsables políticos, materiales intelectuales de las violaciones a los derechos humanos, como también reparación para todas las víctimas, entendiendo que en algún momento se nos dijo que nunca más y volvieron a suceder muchas de estas atrocidades hoy en día. Entonces, para que nunca más en Chile suceda esto, es necesario que hoy en día no haya más impunidad ni para los que durante las protestas del último tiempo han violado a los derechos humanos, como también los que durante la dictadura lo hicieron, porque sabemos que hoy en día hay muchos criminales de lesa humanidad que siguen sueltos y que no están pagando lo que hicieron realmente. ¿Tienen alguna convocatoria para el 18 de octubre, para esta semana? El 18 de octubre, evidentemente, el pueblo va a salir a las calles, no es necesario que haya una convocatoria, pero aún así creemos que bueno, es necesario seguir luchando, es necesario seguir articulándonos. Nada, los viernes ya son de la gente, son de Plaza Dignidad, ya volvió, entonces en verdad el llamado a seguir organizándose y seguir luchando no es un llamado a alguna convocatoria, porque sabemos que esto trasciende las convocatorias y tiene que ver con una vida que tenemos por delante.
Bueno, Marco, muchas gracias por haber tenido este tiempo de conversación con nosotros. Y también a ustedes como audiencia por haber llegado hasta este punto de este live de Elecciones Presidenciales Chile. Les recuerdo que el día viernes vamos a estar con Violento Paro, Radio Confirmar. Estén atentos ahí a nuestras redes para confirmar el horario. Nuevamente te doy las gracias, Marco, Muchas gracias a ti. este tiempo con Elecciones Presidenciales Chile, y que ustedes como audiencia nos escuchamos en la próxima conversación a través de nuestro Facebook Live. Hasta luego, adiós.